Hace un año exactamente nos llegaban imágenes de una brutalidad inusitada desde Israel. Cientos de milicianos de Hamás y otros grupos armados de la Franja de Gaza burlaron los sistemas de vigilancia israelíes. El plan terrorista de Hamás fue fruto de meses de entrenamiento, de una metódica planificación. En ataques coordinados a lo largo de 60 kilómetros de frontera con la Franja de Gaza, masacraron a casi 1.200 personas y secuestraron a 251. Fue la peor matanza de judíos desde el Holocausto. La respuesta de Israel no se hizo esperar, con una ofensiva militar en Gaza que dura desde entonces y que se ha ampliado al Líbano. Por eso, el aniversario del ataque del 7 de octubre llega con la región atravesando el momento más peligroso en décadas. Para hablar de aquel día tenemos conexión en Tel Aviv con la periodista Maya Siminovich. Ahí la ven, que está en la Plaza de los Secuestrados, o acaba de estar ahí, donde hoy se recuerda a las víctimas. ¿Qué tal, Maya? Hola, Úrsula. Maya, la brutalidad de aquellos asesinatos no tiene parangón. ¿Cómo vive la sociedad israelí este trauma colectivo? Mucha gente, ahora mismo acabo de encontrarme con una madre que tiene a 2 hijos secuestrados y contaba que su nieta de 12 años le dijeron ahora al principio de curso escolar que bien, pasas a un nuevo curso, esta vez es más grande. Y la niña de 12 años dijo: para mí no pasa nada nuevo, yo sigo todavía viviendo el día que se llevaron a mis tíos, 7 de octubre. Creo que lo que dijo esa niña lo vive un montón de gente, lo ha elaborado más gente, lo dicen de diferentes maneras, se tatúan la fecha. Hay una especie de permanencia en el trauma muy importante por parte de la sociedad en general, que está realmente traumatizada. Y creo que también tiene que ver con todo lo que ha venido después, con la guerra y con una especie de incomprensión también de lo que viven los israelíes. Creo que eso les toca muy de cerca. Maya, aparte de periodista, eres persona, tú también viviste aquel 7 de octubre. Quizás quieras contarnos qué despiertan en ti estas imágenes que hemos visto durante estos últimos 12 meses una y otra vez, pero especialmente hoy, el recuerdo de aquel día. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, aquella mañana sonó la alarma, como empiezan todos los cuentos de terror aquí últimamente, 6:30 en Tel Aviv, un día que no tenía nada que ver con nada. Sí era un día en que Israel celebraba el 50 cumpleaños del Yom Kippur, o sea, tenía mucho de simbólico, pero yo no hice ninguna conexión y creo que mis vecinos y amigos tampoco. Pues sonaron las alarmas y como era tan raro que lo hiciera sin... Suele haber algún aviso, alguna cosa. Yo dudé si despertar a mi hijo o no para llevarlo al refugio que no tenemos. Nosotros tenemos escaleras. Los que no tienen refugio dentro de casa o van a un refugio que tienen lo más cercano posible. El nuestro no está tan cerca, entonces bajamos a las escaleras al piso de abajo, al más protegido, lejos de ventanas. Y realmente dudé por tanto tiempo si despertarle o no, que se acabó la sirena. Son unas cosas que uno no debe hacer, uno debe seguir las instrucciones y realmente cuando suena la alarma hay que ir corriendo. Pero realmente me pilló muy, muy despistada. Al cabo de pocos minutos entendí que había sirenas en todas partes, no era solo en Tel Aviv, entonces salen las alertas rojas en los teléfonos y estaba pasando algo realmente raro. Pero pasaron varias horas y no creo, tampoco entonces entendí, cuando había películas en diferentes grupos en la tele, ya lo estaban pasando, pero lo había recibido antes por teléfono, de gente entrando en el sur, rompiendo vallas. No se entendía si era de ahora o era de otro momento o fuera de contexto. Y ya cuando había camionetas blancas con un montón de gente subida con las bandanas verdes de Hamás disparando en la ciudad de Sderot, ya llamé a gente que vive ahí para preguntar qué pasaba y no contestaban al teléfono. Y llamé a una amiga que vivía, porque ya se fue de Israel, en un kibutz que se llama Mefalsim, que está a muy pocos metros de la franja, y también me hablaba susurrando y me preguntaba ella a mí qué es lo que está pasando. Oigo fuera gritos, oigo tiroteos, es mucho más que en otras ocasiones. No solo no paran los misiles, sino que hay disparos, oigo gritos en árabe. Y yo traté de decirle, llamé al ejército para preguntar inocentemente qué es lo que podía estar pasando y tampoco me sabían decir. Así que así fue ese día.
Evidentemente, un año después de aquello, aparte de esa sensación de que Israel es más vulnerable quizás de lo que pensaban tanto los israelíes como el resto del mundo, todos se hacen la misma pregunta. Un país con los mejores servicios de inteligencia, capaz de penetrar en el Líbano y hacer explotar miles de buscas y walkie-talkies en las manos de milicianos de Hezbollah, ¿no pudo haber evitado esta masacre? Sí, es la pregunta que se hace aquí todo el mundo. Hay un montón de comisiones de investigación, hay mucho fustigarse por parte de la gente, por parte de gente del ejército. Ha habido muchas divisiones, hay muchos dedos apuntando a los culpables, hay tantas teorías que están corriendo. Lo único que a mí me parece que hay un par de puntos que son bastante centrales en esto. Cuando critican al primer ministro de este país y lo critican por, qué sé yo, con diferentes corrupciones y cosas más bien, digamos, menores al lado de lo que nos ha pasado, muchos señalan que Netanyahu se ha encargado de poner en los diferentes escalafones del Estado a gente afín a él, que sobre todo es afín a él, no necesariamente profesional, no necesariamente nada. Eso puede ser una señal muy clara de una corrupción institucional que ha podido llegar hasta el punto de que no hayan previsto, controlado, preparado una situación. Es un poco también, a mí no me gusta tanto ir por ese camino, que es como señalar a la mujer violada que, bueno, ¿por qué fuiste ahí? Porque las con minifalda. Claramente los atacantes son Hamás, clarísimo. Es verdad que el país no estaba preparado. Es verdad que hay un gobierno que se está tratando por todos los medios de que este país no sea democrático. Estas son cosas objetivas. Pero además hay una sensación israelí de no haber sopesado, evaluado bien a su enemigo. Ha habido muchas ocasiones a lo largo de la historia en que los israelíes creían que los árabes pues son árabes, pues no saben tanto, no están tan preparados, no tienen... una subestimación que ha llevado a fracasos bélicos en diferentes ocasiones. Creo que esta es otra demostración. No consideraron a Hamás un enemigo a la altura. Sin embargo, sí consideraron a Hezbollah un enemigo a la altura. Creo que por eso vemos manifestaciones muy diferentes de la preparación del ejército, de la inteligencia, de la previsión de años y años. Y, sin embargo, en Gaza, en la frontera de Israel con Gaza, había eso. No había unidades, que las habían llevado a Cisjordania y a otros lugares que se consideraban más prioritarios, y no escucharon, sobre todo no escucharon a las personas que estaban diciendo algo raro está pasando. Y no por casualidad, creo que esas personas eran chicas, mujeres, soldados, que lo venían diciendo desde hacía muchísimos meses. De hecho, hay una investigación del New York Times, ¿no? Según la cual la inteligencia de Tel Aviv tenía en su poder ya hacía un año un plan de ataque de Hamás con la toma de rehenes y haciendo explotar las vallas, que es exactamente lo que acabó pasando. Y tú dirías que entonces no lo tomaron en serio, que no creyeron que serían capaces precisamente porque no consideraban a Hamás tan capaz como a Hezbollah, como decías. Exacto, además Hezbollah también tenía esos mismos planes. La unidad Radwan, que es la de élite de ellos, planificaba algo así. De hecho, los israelíes más mayores siempre han tenido en mente que la peor pesadilla que podría materializarse es una infiltración, tanto por el norte como por el sur. Y es algo que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Yo creo que la gente se ha ido relajando y han ido pensando que, bueno, que no puede ser. Y si fuera, sería del norte, serían de Hezbollah, no de Hamás. Y no importaba, esa es la cosa, que no importa en realidad. Cuando la gente tiene muchas pruebas de lo contrario, si hay una idea, un convencimiento, pues no te sacan de ahí si no quieres verlo. Los que no se relajan, evidentemente, son las personas que han perdido a sus seres queridos ese 7 de octubre, que intentan seguir procesando el duelo de alguna manera, mientras que los familiares de los 97 secuestrados que siguen en Gaza denuncian que para el gobierno de Benjamín Netanyahu ya no son una prioridad. Estas son palabras textuales de algunos de los familiares. ¿Es así? ¿Se sienten olvidados? ¿Cómo lo ves tú? Se sienten olvidadísimos. El grupo de los familiares de los rehenes no es homogéneo. Porque son gente de todos lados que estaban ahí y que les secuestraron a sus seres queridos. Los kibutzim sí estaban más a la izquierda del espectro político. Los que los cogieron de Nova pues eran chicos y gente y familia que venían de todo el país, nada que ver, y por lo tanto sus familiares son gente muy diversa. Sin embargo, el bloque más grande y más fuerte y que más se mueve de los familiares
acusa a Netanyahu de haberlos abandonado. Lo acusan todos los días en manifestaciones diarias y todos los sábados en enormes manifestaciones que acaban indefectiblemente con la policía entrando a la carga porque prenden hogueras rojas para llamar la atención. Ellos están diciendo, ellos y mucha gente, que Netanyahu no ha tenido en ningún caso en mente a los rehenes como prioridad. De hecho, los rehenes, familiares de los rehenes, cuando mandan vídeos de los rehenes todavía vivos, muchos de ellos dicen que nos asustan mucho las bombas que están tirando, que sin duda están leyendo de un guión que jamás les ha dicho, les ha obligado a decir. Pero los que han vuelto también han dicho que lo que más les aterraba eran los bombardeos israelíes. Por lo tanto, los familiares están muy presionados y presionando al gobierno y al ejército para que dejen de bombardear, aunque sea una tregua, aunque la mayoría están pidiendo un alto el fuego, por lo menos para que no se mueran también los secuestrados como se están muriendo los gazatíes. De hecho, la prioridad del gobierno de Netanyahu era devolver a los rehenes a casa, por lo menos la prioridad declarada. Ahora muchos rehenes, muchos familiares de los rehenes dicen sentirse casi como una carga. ¿Hasta qué punto siguen confiando en el gobierno y en que su prioridad sea devolverlos a los que quedan con vida, lamentablemente, porque muchos han fallecido probablemente ya, vuelvan con vida a casa? ¿Siguen confiando en ello o ya es un puro sueño? No queda otro remedio. Eso, no queda otra. Es el gobierno, es cuando uno está en manos de quien estás en manos de este gobierno y este gobierno es el que toma las decisiones últimas y por eso la urgencia de que el país permanezca lo más democrático posible. Creo que se sienten muy desvalidos porque en realidad esto es una sociedad muy disciplinada. La gente va al ejército quiera o no quiera. Es obligatorio. Les tienen que hacer lo que les digan sus comandantes, lo crean o no. Hay gente que se niega y hay desertores y hay presos de conciencia, pero no es la mayoría. Y sin embargo, el ejército es una cosa y el gobierno es otra. Y lo que sí parece que los familiares realmente no confían en el gobierno, pero ha habido una pérdida de confianza general en el Estado desde el 7 de octubre. Como nadie imaginaba que algo así podía pasar, es una sensación muy honesta de que nadie confía en nadie. Y ahora lo que está pasando en el norte y que el ejército ha tomado esta otra postura mucho más beligerante desde el principio, no desde el principio, miento. Durante todo un año han estado devolviendo los golpes de Hezbollah, pero ahora se precipitó estos últimos acontecimientos, matando a Nasrallah y a todos los comandantes y yendo más allá. De pronto el ejército está recuperando una imagen que había perdido el 7 de octubre. Entonces, tal vez por ahí la gente empiece a confiar más. Pero en el escalafón político no parece que haya ninguna confianza en que los devuelvan. Pues sigamos hablando de todas formas de ese gobierno y de cómo ha cambiado el país en este último año. 2 días después de los atentados terroristas, el primer ministro dijo que vamos a cambiar Oriente Medio. Esto es solo el principio. Ahora habla incluso de la victoria absoluta. ¿Qué apoyo tiene la estrategia del gobierno ultranacionalista de Netanyahu ahora mismo, dentro y fuera del país? ¿Cómo lo calificarías, Maya? Es muy problemático porque el apoyo israelí de siempre, en las buenas y en las malas, ha sido Estados Unidos. Nunca han dejado de apoyar. Ahora retiraron sus portaaviones, pero han devuelto uno de ellos. Sabemos que hay una coalición internacional funcionando aquí, aunque sea en las sombras. Los 2 ataques iraníes, Israel demostró su gran poderío de defensa, destruyendo más de 300 misiles y drones, y en la segunda ocasión 180, pero no solos. Estados Unidos ayudó, Francia ayudó, Gran Bretaña ayudó, Jordania ayudó y algún país árabe que no puede ser mencionado también ayudó. O sea, hay un apoyo occidental a Israel, hay mucha crítica a Israel también por motivos evidentes, porque la situación es tantísimo más compleja de lo que solemos transmitir los medios, ¿no? Parece que no se puede lamentar algo sin tener que condenarlo bueno, en fin, yo conozco muchos israelíes que lo que decías antes, que se sienten como que son molestos todo el rato viniendo ahí con sus peticiones de, bueno, que me devuelvan a mis secuestrados cuando están diciendo que hay más de 40.000 muertos en Gaza.
esa es la tristeza de cuando se simplifica, ¿no? Que el dolor de uno no es comparable con el dolor de otro y la tragedia que sucede en un lugar, pues también sucede en otros lugares y ojalá hubiera una comprensión más humana de la tragedia que está sucediendo aquí a todos. A nosotros, Israel, desde el punto de vista moral, ético, económico, está sufriendo la mayor crisis que ha vivido en su vida. Gaza, la mayor crisis humanitaria de su existencia. Y Jordania va camino a eso también. No Jordania, perdón, Líbano. Así que el progreso de esta situación ahora es totalmente incierto. Pero me parece que los apoyos de Israel todavía continúan. Ya mencionabas varios ejemplos del dolor ante esas imágenes que llegan de Gaza, con más de 40.000 muertos, sobre todo mujeres y niños, gran parte de la población desplazada. Ahora empezamos a ver esas imágenes también en el Líbano. El número de personas que cree que se ha cruzado una línea roja en la respuesta ante la masacre de hace un año aumenta, disminuye. Tú dabas unos ejemplos de ciudadanos israelíes que se sienten casi que molestan, pero ¿cuál es el sentir de la mayoría? ¿Se han acostumbrado a esas imágenes o hay muchos, como antes, esa izquierda israelí que cree que se ha cruzado una línea roja, que se ha ido demasiado allá y ya no hay marcha atrás? No, yo creo que la gente que cree que se ha cruzado una línea roja cree que hay marcha atrás, desde luego, porque si no, no estarían en las calles y haciendo lo que hacen. Desde el punto de vista de la proporción de qué piensa quién, parece más bien que está el país dividido, como lo estaba antes de la guerra, ¿sí? En un 50%. Últimamente las encuestas dan que hay un poco más de personas que sí consideran que la guerra tiene que ser parada. Pero Israel es un país militarista y militarizado. Ha vivido con la espada desde hace 75 años y todos los ensayos de paz han sido muy difíciles, ¿no? Vino con el costo humano del único magnicidio habido hasta ahora aquí de Rabin, que fue quien firmó los acuerdos de Oslo para que hubiera una autoridad nacional palestina. Pues porque hay una disensión interna muy importante. A Rabin lo mató un ultraortodoxo, ¿sí? Entonces, el conflicto interno es muy lamentable y está muy a flor de piel. Por eso no se puede decir que hay un Israel solo, sino que hay un Israel que lo que llaman todos los políticos y grupos sociales es a la unidad, porque da mucho miedo que esto vaya más allá y que el futuro sea una posible guerra civil, que es lo que decían antes de la guerra. Ahora no se sabe hacia dónde puede ir, pero la situación social está muy exacerbada. Todo el mundo está en duelo hoy, sin duda, y sin embargo no está unido. La sociedad no está unida. Quizás hoy, porque es el día de la conmemoración, esté más unido, pero como decías, mañana esas fisuras están ahí, ¿no? Hoy hay muchas ceremonias, de hecho, en conmemoración por las víctimas. El canciller alemán Olaf Scholz reiteraba que Alemania, este país, está del lado de Israel. Por otro lado, es un hecho que no suscita la misma solidaridad que hace un año, como tú decías, por hechos obvios. ¿Qué imagen internacional quiere proyectar ahora mismo Israel? Difícil pregunta, lo sé. Perdona, y tengo que volver atrás porque me preguntaste que los israelíes piensan si han pasado una línea roja viendo las imágenes de Gaza. Los israelíes no ven las imágenes de Gaza. La prensa israelí no enseña esto. Hay, con una salvada excepción de un diario, ninguna televisión muestra las imágenes que todos vosotros veis en el exterior. Israel está sujeto a censura militar. Esto se sabe, no se puede contar todo, y sin embargo esta censura es una especie de autocensura. También hay un momento bélico en el que no se quiere mostrar algo que va todavía a destruir más la moral nacional. Por eso, sí, claro que lo oyen y claro que lo saben, pero hay una altísima desconfianza de los números de Hamás. De hecho, no se puede saber realmente si los números de Hamás se acercan a la realidad o no. Esto lo veremos solamente muchísimo tiempo después. Ahora, Israel, la imagen que proyecta. Hay una mentalidad israelí que dice que en este barrio en el que vivimos, que es tan medio oriental, lo único que vale es la fuerza. Y que cuanto más machos y más fuertes y más agresivos, es la única manera en que nos respeten. Lamentablemente, esto se oye mucho y se siente mucho. Es una parte de la crianza de este lugar. Muy masculina, por otra parte, y muy cultural, ¿no?, de esta región del mundo.
Maya Siminovich, a un año de los ataques terroristas de Hamas, un grupo miliciano islamista considerado una organización terrorista por gran parte de la comunidad internacional, nos has contado cómo se vive la situación allí, cómo está fisurado el país, los problemas que tiene, los retos que tiene también este gobierno. Muchísimas gracias por tu conexión, por acercarnos este día de duelo en Israel hoy. Hasta aquí, hasta Alemania. Y hasta la próxima, Maya. Gracias, Úrsula.